Ferri, quien es economista del... Buen día, Jerónimo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Bien, queríamos dialogar con usted para hablar sobre el dato de la inflación del mes de mayo en la ciudad. El dato fue que arrojó un 3,2%. ¿Qué es lo que significa este 3,2%? Sí, como vos bien decís, ese fue el dato que arrojó nuestra estimación. Significa una baja respecto al mes anterior, sí, que había dado 5,2%, un mes de abril muy ajetreado en términos de inflación. En este momento estamos en un nivel inflacionario que es igual al del promedio de los últimos 2 años, ¿sí? Hacemos un promedio mensual de los últimos 24 meses, nos da justamente este número, 3,2%, con lo cual digamos que estamos en una especie de valor promedio de todos esos meses, y bueno, al quinto mes del año acumula un 20,6%, ¿sí? el índice inflacionario local, y en términos interanuales significa una variación del 44% aproximadamente, digamos números de inflación sustancialmente más altos que los que teníamos el año pasado, ¿no? Bien, ¿y qué sectores se han visto más afectados por este 3,2% y cuáles se han reducido? Sí, a nivel capítulos tenemos 3 capítulos que estuvieron por encima y el resto estuvieron por debajo del nivel general. Los que más aumentaron fueron educación, transporte y comunicaciones y esparcimiento, ¿sí? Educación, hubo algunos ajustes en lo que fue educación formal, ¿sí? Algunos cursos como idiomas, aptitudes, lo que tiene que ver con habilidades computacionales, etcétera, y útiles escolares, y esos fueron por ahí a grandes rasgos las variaciones más importantes. En transporte y comunicaciones recordemos la variación de combustible en torno al 6,5%, también hubo vinculado a este incremento actualizaciones en la bajada de bandera de remises y taxis, y aumentaron en torno al 16%. Digamos que por ese lado transporte y comunicaciones estuvo también dentro de lo que fue los primeros capítulos o los que más aumentaron, sí, aumentó 4,6%, y luego esparcimiento, un punto por encima del nivel general, que ahí tenemos básicamente algunos incrementos en libros, revistas y diarios, que digamos estuvieron explicando las variaciones de ese capítulo. Y después por debajo el más importante es el de alimentos y bebidas, ¿no? Que dio 2,8%, bastante más bajo que lo que fue el mes pasado, y básicamente se explica por incrementos en algunos cortes de carne, algunos lácteos y demás, digamos, pero básicamente es un dato mucho mejor que lo que fue el mes pasado, de alimentos y bebidas, que superó el 5%, ¿no? Buen día, Joaquín. Mauro Senesi te saluda. Y consultarte entonces, sigue este índice, este número inflacionario que claramente va a superar el promedio proyectado en 2021, en diciembre por Guzmán. Y yo quiero consultarte qué es lo que está haciendo esta suba, porque a ver, se lo está acusando al ministro Guzmán de que está haciendo un ajuste monetario, que no está emitiendo dinero. De hecho, mediante deuda que se va refinanciando, está incluso algunos meses o algunas licitaciones le devuelve dinero el Tesoro al Banco Central. Pero también consultarte porque el dólar mayorista en mayo subió un 1,2%. Entonces, ¿qué es lo que genera que estemos hablando de inflación con un índice mayor al 3%? Sí, básicamente lo que tiene que ver con la política monetaria, que es lo que vos estás remarcando, sí. No tiene una inmediatez, digamos, de un mes para el otro, ¿sí? Recordemos 2020, un año de un déficit primario de 6,5 y financiero de alrededor del 8, que fue enteramente financiado a través de emisión monetaria, con lo cual ahí tenés una presión muy fuerte que está haciendo efecto este año, ¿sí? Ya a partir de enero la tasa de inflación empezó a levantar, y esto tiene que ver un poco con el rezago con el que opera la política monetaria y el exceso de dinero que hay
hay en la economía. ¿Sí? En un principio, lo que se veía el año pasado era que, por ahí esto es un poco técnico, pero la velocidad del dinero había bajado, ¿sí? La cantidad de veces que una unidad monetaria recorre la economía en un periodo de tiempo había bajado, y eso básicamente significa un aumento de la demanda de dinero, es decir, que los individuos empezaron por una cuestión de resguardo, ¿sí? De que el año pasado fue un año de mucha incertidumbre, a guardar dinero, pesos, por eventuales complicaciones. Y una vez que las restricciones fueron, levantándose, que la economía fue empezando a recuperar un poco su actividad hacia el segundo semestre, esa velocidad del dinero empieza a retomar senderos normales, y digamos que el individuo, el agente económico, empieza a desprenderse de los pesos que le sobran, y eso básicamente presiona sobre la inflación. Recordemos también que la economía el año pasado cayó un 10%, lo cual implica que hay una menor cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía, y hay más pesos dando vuelta para comprar esos bienes, con lo cual es normal que cada unidad monetaria valga menos, o lo que es lo mismo, que haya inflación, ¿no? Tal cual, y en una economía bimonetaria como la nuestra, lamentablemente cuando se pregunta por inflación a los economistas le tenemos que preguntar también por el dólar. ¿Cómo ves la situación del dólar teniendo en cuenta la liquidación de granos que se está viendo? Y después preguntarte, para ya volver a lo específico inflacionario, la medida del cierre de las exportaciones, ¿se ha visto implicado o ha tenido algún tipo de repercusión en el capítulo de las carnes en cuanto al índice inflacionario? Empiezo por la primera. La cuestión del tipo de cambio es importante porque generalmente a lo largo de la historia argentina se ha utilizado como un ancla nominal, ¿sí? Se utiliza como un dique de contención de precios, que el año pasado no sucedió. El Banco Central estaba haciendo microdevaluaciones diarias de tasas por encima del 2%, y este año sí se está viendo una variación un tanto menor, digamos, por debajo de la inflación, pero no lo mantiene inalterado, sino que lo va haciendo correr por debajo de los precios. Y digamos, la situación del tipo de cambio en este contexto, por lo menos en el corto plazo, no veo ninguna complicación importante, pero digamos, pongamos en contexto esta respuesta, ¿no? Estamos en medio de una recesión importante, con cepo cambiario y con pagos al exterior o pagos de deuda que están virtualmente suspendidos, con lo cual no hay, y el condimento que vos comentás, que es estamos en los meses de liquidación de divisas del sector agropecuario, que tiene precios internacionales récord durante estos meses, con lo cual no veo dificultades en ese frente, pero haciendo obviamente, remarcando estos condimentos, ¿no? Que no estamos en un mercado libre de cambio. Entonces, digamos, es un análisis un poco retorcido, por decirlo de alguna manera. Bien. Y la otra pregunta que me habías hecho sobre el cierre de las exportaciones. Claro, a ver, cuando se toma la medida se decía que era para bajar el aumento o bajar los precios de la carne, teniendo en cuenta que el gobierno esgrimía que con esta exportación a China básicamente eso estaba presionando los precios en el sector cárnico. La medida de cierre de exportaciones, sabemos que hubo un paro del sector, queremos saber en cuanto a los precios, ¿se vio afectado? ¿Logró el objetivo que quería el gobierno o al contrario? Y yo mirando los números te diría que no, porque el subgrupo de carnes, tanto vacuna como carnes de ave, aumentó 4% en este mes, en el mes de mayo. Entonces, por lo menos en lo que fue mayo no surtió efecto. Y digamos, si vos me preguntas a mí, dudo que funcione en los meses venideros. Pero bueno, tampoco lo podría asegurar, es una presunción mía. Yo creo que en un esquema o en un régimen de inflación alto como en el que estamos, es una medida de ese estilo, no sé si contribuye a solucionar el problema de la inflación. Sí, por ahí podría resultar un poco más efectivo plantear una política un poquito más de mediano plazo en torno a la política monetaria, el manejo de los agregados monetarios. Recordemos, por ejemplo, la tasa de interés no se ha movido en lo que va de este año, y me animaría a decir que el año pasado hubo escasas variaciones, si es que las hubo.
con lo cual se está recurriendo a algunas herramientas que no sé si son del todo efectivas para lograr el objetivo de bajar la inflación, ¿no? Que es un objetivo fundamental. Bien, Jerónimo, ya para cerrar quería consultarte qué proyecciones tienen a futuro, teniendo en cuenta también que no hay programados aumentos de combustibles. Sí, acá podemos hacer un ejercicio, digamos, teórico, por llamarlo de alguna forma, que es proyectar la tasa de inflación que venimos registrando en los primeros 5 meses a lo que queda del año. Si hacemos eso, a fin de año estaríamos con una tasa de inflación del 46% aproximadamente. Puede llegar a ser un número que veamos si se mantiene la dinámica que se viene observando a lo largo de los primeros 5 meses del año. Si esto es una anualización de una tasa de inflación, ¿no? Es lo que estamos haciendo básicamente. Es 46% es lo que nos daría si se replican en los meses venideros el comportamiento que vimos en los primeros 5 meses del año. Bien, Jerónimo, te agradecemos por la comunicación y por las respuestas brindadas. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Que tenga buen día. Bien, ahí pasaba la palabra de Jerónimo Echeverri, quien es economista de Creva, que nos comentaba sobre la inflación del mes de mayo.